contentos de estar nuevamente con ustedes. El Salmo 103 dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo tu ser tu santo nombre. Y creo que es el tiempo en el cual tenemos que tener más presente esas palabras del salmista David. Bendecir al Señor sabiendo que Él es el mismo de ayer, de ahora y de siempre, y que estamos protegidos por Él, por nuestro amado Padre, un Padre bueno, un Padre generoso. Ese Padre tenemos cada uno de nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros conectados en esta mañana. El tema de hoy, el título de por sí nos dice todo: es una locura no confiar en Dios en este tiempo. Estén muy atentos porque hay una palabra de Dios para cada uno de ustedes. No dejen de seguirnos a través de las redes y de también el hashtag La Iglesia no se detiene y el sembrador en casa. Que Dios los bendiga. No confiar en Dios es una locura, y más en este tiempo, y ese es el título de este tema. Uno de los reyes más importantes, más destacados de la historia de Israel, y lo he dicho muchas veces, fue el rey Asa. Sin duda, uno de los más grandes. Estamos hablando del año aproximadamente 911 a.C. La Biblia dice, escuche bien esto, es muy interesante, la Biblia dice de que Asa hizo lo recto y lo bueno no solo delante de los hombres, sino fundamentalmente delante de los ojos de Dios. Quitó los lugares altos, los lugares de culto idolátrico, que como ustedes saben, antiguamente y ya desde la época de Salomón eran como ciudadelas que se habían instalado en los montes de idolatría. Mandó al pueblo, a su pueblo Judá, ¿no? A obedecer a Dios. Es como si nuestro presidente un día saliera por cámaras y se humillara delante de Dios y dijera: vamos a partir de hoy confiar y a obedecer a Dios. Imagínense, qué tremendo, ¿no? Edificó ciudades fortificadas, unas fortalezas, diríamos, ciudades amuralladas. Fue un hombre entendido en los tiempos. ¿Qué significa ser entendido en los tiempos? Es saber cuándo, cómo y qué debemos hacer cuando somos guiados por Dios. Por su obediencia, interesante, Dios le había dado paz durante gran parte de su reinado. Los 10 primeros años de su reinado no tuvo ningún problema, no tuvo ninguna guerra, y eso le permitió edificar. Después, los siguientes 25 años, tuvo una sola guerra, simplemente una. Y Dios le mostró su poder y su fidelidad para ellos. Imagínense, logró juntar un ejército de más de 500,000 de soldados diestros para la batalla. A todas luces, pienso que el rey Asa demuestra el carácter de un hombre que no solo temía a Dios, sino que amaba a Dios. Durante casi esos 35 años, repito, lo único que hizo Asa fue edificar y prosperar, que son dos palabras que nos gustan mucho a los cristianos. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso fue posible porque él se dedicó fundamentalmente a buscar la voluntad de Dios para su vida, para su gobierno y para el pueblo de Dios que Dios le había encomendado en aquel tiempo. Durante el reinado de Asa, ya lo hemos dicho, tuvieron que enfrentar a un enemigo muy poderoso. Un ejército, dice la Biblia, numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Prácticamente los duplicaban en fuerza. Eran los libios y los etíopes.
Primer punto, lo que todos debemos hacer cuando nos enfrentamos a algo más fuerte. ¿Qué debemos hacer cuando nos enfrentamos a algo más poderoso que nosotros? ¿Qué fue lo que hizo el rey Asa, viéndose amenazado por un ejército mucho más poderoso que él? Lo que todos debiéramos hacer. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Segunda de Crónicas, capítulo 14, versos 11 al 12. Dice lo siguiente: y clamó Asa a Jehová su Dios. Hay que resaltar eso. Y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia. No hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso como al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y dice la Biblia en el versículo 12 que Jehová, es decir, nuestro Dios, mi Dios, tu Dios, deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Bueno, qué interesante. Aquí hay algunas cosas que resaltar. En primer lugar, dice que clamó a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos vemos amenazados por una fuerza mayor que nosotros? Ahí está la respuesta. Primero, clamar a Dios, buscar a Dios, buscar la protección de Dios, la dirección de Dios, esperar en Él. Él tuvo entendimiento de que para Dios no había ninguna diferencia entre ayudar a alguien poderoso o a alguien que fuera débil. No hay diferencias. Interesante es ver que él no confió en sus fuerzas. Él dijo: ayúdanos porque en ti nos apoyamos. Cuando sintamos temor, debemos hacer exactamente lo mismo. El salmista decía: el día que temo, confío en ti. Él dijo, miren qué interesante. Él dijo: en tu nombre venimos contra este ejército. En tu nombre venimos contra este ejército. Te hago una pregunta. ¿En nombre de quién estás peleando tus batallas? ¿A quién estás representando? Si es en nombre de Dios, Dios peleará por ti. Repito, si es en nombre de Dios, Dios estará contigo. Pero la gloria será para Él. Será de Él y para Él. Es la tendencia de no poca gente, de mucha gente, yo diría, que luego de salir de una prueba, le dan la gloria a sus propios esfuerzos. Por lo menos, quizás no lo dicen con palabras, pero sus hechos demuestran justamente eso. Y se olvidan de Dios. Dios permitió ese enfrentamiento, escúchenme bien, no solo para probar el corazón de su pueblo, sino para manifestarse y demostrar que Él es un Dios fiel, justo y poderoso. Sin duda, escúcheme bien, es mucho más importante mantener nuestra confianza en Dios que tener en un momento dado confianza en Dios. Cualquiera puede tener confianza en Dios en un momento de zozobra, de peligro, de adversidad, de debilidad, pero sostener esa confianza en medio de las pruebas es una de las tareas más importantes en la vida cristiana. Mucho más importantes en la vida cristiana. Alguno me dirá: pero pastor, a veces es difícil
Bueno, siempre es difícil. Siempre va a ser difícil. Por eso es que justamente tenemos que buscar al Dios que hace lo imposible. Por eso, la advertencia oportuna de Dios al rey Asa no se hizo esperar después de esta victoria. Él debía mantener, sostener su confianza en Dios. Aún a pesar de que la había tenido en un momento dado y había visto el resultado de ello, debía de sostenerle en el tiempo. Pero luego entiendo yo que Dios, viendo lo que había en el corazón del rey Asa, a través del profeta, manda y le dice lo siguiente, en 2 de Crónicas, capítulo 15, versos 1 y 2, y de ahí nos pasamos al 7, dice lo siguiente. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo, oídme Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros, y si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Pero esforzaos, dice el versículo 7, esforzaos vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra. ¿Está claro? Lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a repetir. Si estás con Dios, Dios estará contigo. Si le buscas, escúchame bien, no te preocupes tanto en tratar de encontrarle, porque Él te hallará y se manifestará a ti. La Biblia dice que Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Lo segundo, es vital el estado de ánimo. ¿Cómo está tu estado de ánimo en estas circunstancias? ¿Cómo está tu estado de ánimo con esta ampliación ya de este aislamiento que supera los 60 días? ¿Cómo está? ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo está tu relación con tu familia en este momento? ¿Cómo está tu relación con Dios? Repito, ¿cómo está tu estado de ánimo? El estado de ánimo muchas veces determina la clase de influencia que vamos a dar, que vamos a tener. Más aún en el caso de un líder con respecto a sus seguidores. Vayamos por favor a 2 de Crónicas, capítulo 15, verso 8 al 9, y de ahí, del 12, nos pasamos al versículo 15. Cuando oyó Asa las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo, hay que subrayar eso, importante, y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín, y de las ciudades que él había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. Después reunió a todo Judá y Benjamín, y con ellos los forasteros de Efraín, de Manasés y de Simeón. Ojo, interesante esto, con ellos los forasteros de Efraín, Manasés y Simeón. Estas eran tribus que habían quedado en el norte, no se olviden. Había un conflicto entre el reino del sur, Judá, Benjamín, y el reino del norte, que eran 10 tribus. Luego dice, porque muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él, es decir, con el rey Asa. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, subrayen eso, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. Y luego el versículo 15 dice, todos los de Judá
se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban, y ojo con lo que viene a continuación, dice, y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. Interesante. Es decir, cobró ánimo el rey, se animó y continuó su obra de saneamiento espiritual. Qué importante es el ánimo de una persona en lo que va a emprender, y más si es un líder. Es fundamental. El ánimo determina la clase de influencia que él va a dar. El avivamiento en tiempos del rey Asa trajo, escuchen, qué interesante, trajo nuevos adeptos, es decir, su membresía se incrementó, simplemente por buscar a Dios. No tuvo que hacer más, no tuvo que usar métodos extraños, simplemente por buscar a Dios, por darle toda la gloria a Dios, por obedecer a Dios y por de alguna manera influenciar a su pueblo para que éste volviera sus ojos a Dios. Dice que las demás tribus del norte que estaban peleados con ellos, dice que forasteros se pasaban, ¿no? Cualquier parecido a la realidad, quizás no sea coincidencia, pero dice que se pasaban a Judá, donde estaba el rey Asa. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Viendo la determinación del rey Asa, se propusieron con todo el corazón buscar al Dios de sus padres. Fíjense que la Biblia aclara, o recalca, mejor dicho, al Dios de sus padres. Pudo haber dicho simplemente, viendo al rey Asa, decidieron volver sus ojos a Dios, pero recalca al Dios de sus padres. ¿Por qué? Esto es interesante. Dios era el Dios de sus antepasados, de sus padres. Y esto me gusta. Ellos tenían que recordar que el Dios que ellos habían dejado era el Dios que muchos de sus antepasados habían honrado. Por tanto, debían recobrar ¿qué cosa? Esa identidad. Volver sus ojos a Dios. Recobrar su identidad. Es fundamental. Y ahora quiero dirigirme especialmente a ti, hijo de Dios, hermano en Cristo, iglesia de Jesucristo. Nunca olvidemos que descendemos de esta clase de hombres, de esta generación de hombres. Hombres que dejaron su parentela para seguir a Dios. Hombres que pelearon con ángeles para arrebatar bendiciones. Hombres que se sentaron en tronos para reinar bajo el consejo de Dios. Descendemos de esa casta, de esa estirpe. Descendemos de ellos, de hombres que pelearon con gigantes y prevalecieron. Descendemos de hombres que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, poniendo sus ojos en lo eterno, en lo alto, en lo imperecedero. Procedemos de personas que supieron guardarse para Dios, consagrarse para Él. Venimos de personas que supieron vencerse a sí mismos y que doblaron sus rodillas. Escuchen bien esta parte. Doblaron sus rodillas, supieron humillarse, clamar a Dios y orar para que tú y yo estemos en este momento aquí. Amados, estoy seguro de esto, que si yo estoy aquí aún todavía, y siempre lo digo y no me cansaré de repetirlo, es porque hay todavía gigantes que derribar y tierra por conquistar. ¿Puedes repetirlo conmigo? Hay todavía gigantes que derribar y tierra
por conquistar. Dios tiene aún un propósito para ti y para mí. Y Él cumplirá su propósito en ti y en mí. Y si estoy aquí todavía es porque alguien oró por mí. Y no solamente oró, sino que continúa orando por mí. No son mis capacidades, no son mis talentos, no son mis habilidades, no son mis recursos, no es mi nombre, no es la fama, no es nada de eso. Es porque alguien continúa sosteniendo mis manos, sosteniendo mis brazos, y lo hará también contigo, y tú también tienes que hacerlo con los demás. Si estoy aquí es porque alguien, repito, se ha mantenido humillado delante de Dios por mí. Y la oración, escúcheme bien, porque la Biblia lo dice, la oración y la intercesión del justo es eficaz porque es perseverante. Debes pelear en oración por los que amas. Si no, no los amas. Repito, debes pelear en oración por los que amas. Acabamos de leerlo. Sigue perseverando. Hay recompensa para vuestra obra, dice la Biblia. Haciendo un paréntesis, Nehemías, el copero famoso, hombre de Dios en el exilio. Dice la Biblia que cuando Dios lo manda a reconstruir las murallas de Jerusalén, para animar a su ejército, les dio, una de las más grandes motivaciones que podemos tener los seres humanos para seguir luchando en esta vida. ¿Cuál? Nuestra familia. Ver a nuestra familia rendida a los pies de Jesucristo. Nehemías capítulo 4, verso 14, dice lo siguiente: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead. Repito, hay que subrayar eso. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Le está hablando Nehemías a un ejército, plural. En otras palabras, amados, en sencillo, lo que estaba diciendo Nehemías es: recuerden que nuestro Dios es muy grande y poderoso. Pero ojo, eso no debe significar que ustedes deben dejar de pelear. Eso es lo que les está diciendo. Él es muy grande, Dios de los imposibles, poderoso, sempiterno, omnipresente, omnisciente, omnipotente. Pero eso no significa que vamos a cargarle todo el peso de la responsabilidad. Él nos ha dado una tarea, una responsabilidad, también pelear, también luchar. El apóstol Pablo dijo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Él no dijo: no voy a luchar, que Dios lo haga todo. Absolutamente. Esto es interesante. Ahora bien, volvamos un poquito con el rey Asa. Interesante lo que al final dice de estos versículos que acabamos de leer. Dice que buscaron a Dios con toda su voluntad. Diga conmigo: con toda voluntad. Una vez más, por favor. Con toda voluntad. Una última vez, por favor. Con toda voluntad. Escúcheme. No es con la mitad de la voluntad. No le sirve a Dios. No es con las 2/3 partes de toda nuestra voluntad. Tampoco le sirve a Dios. A Dios le sirve que usted luche con toda su voluntad, que le entregue, que le rinda toda su voluntad. ¿Recuerdan lo que hablamos la semana pasada? En una entrevista, recuerdo que les dije esto, ¿sí? Dice que le preguntaron al secretario de Defensa de los Estados Unidos, esto ocurrió hace 5 años, ¿no? ¿Por qué el gobierno iraquí
siendo superiores en número, entregó tan fácilmente una de las principales ciudades de ellos a los rebeldes yihadistas del Estado Islámico? ¿Por qué? ¿Y cuál fue la respuesta que dio Carter en ese entonces, el secretario de Defensa de los Estados Unidos? Estados Unidos estaba apoyando al gobierno de Irak en aquel tiempo, ¿no?, en su lucha contra la sedición, y la respuesta de este hombre fue categórica. Miren lo que él dijo: podemos darle entrenamiento al ejército, les podemos dar armas para que peleen, pero lo que no podemos darle, repito, seguramente ya lo estará recordando, es voluntad para luchar. Voluntad para luchar. Ellos se habían rendido, prácticamente los superaban en número. Había más poder en el gobierno que en los yihadistas. Pero le dejaron una de las ciudades principales y no lucharon, no pelearon y se retiraron. Dios nos ha dado mucho más que lo que Estados Unidos le dio al gobierno de Irak para enfrentar a estos rebeldes yihadistas. ¿Qué nos ha dado Dios? Su espíritu. ¿Te parece poco? Su nombre. ¿Te parece poco? Su sangre. ¿Te parece poco aún? Su palabra. ¿Aún te sigue pareciendo poco su reino, su amor, su salvación, su perdón? ¿Aún te parece poco? Nos ha dado su vida, nos ha dado su armadura, nos ha dado eternidad. Y por si fuera poco, nos ha dado, dice la Biblia, preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas participemos de su naturaleza divina. Mucho más nos ha dado Dios, mucho más de lo que Estados Unidos le dio a Irak. Pero lo que jamás, escúchame bien porque a esto quiero llegar, lo que jamás Dios te dará es voluntad para luchar. ¿Qué dirás? Repito lo que dije la semana pasada. Dios puede influenciar tu voluntad. De hecho, que Él quiere influenciar tu voluntad. La Biblia dice que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, lo que Él quiere no es manipular nuestra voluntad, sino lograr influenciarla de tal manera que voluntariamente nos rindamos a Él. Él no te va a dar la voluntad total para que tú luches. Si tú no quieres luchar, si tú no escoges luchar, entonces simplemente te rendirás. Dios nos ha dado libre albedrío. Si Él nos diera la voluntad, anularía justamente nuestra capacidad de elección. Dios puede, repito, influenciar tu voluntad, pero nunca te obligará a hacer lo que no quieras hacer. Tú decides luchar o rendirte. Tú decides volverte a Dios o seguir en tus propios caminos. Tú decides someterte a sus propósitos o simplemente seguir con tus propios planes. Tú decides, usted decide, yo decido. Me gustaría decirles, amados, que la historia del rey Asa tiene un final feliz, pero no. Dice el dicho, más vale estar solo que mal. Exactamente. Hacer una alianza con alguien parece siempre al comienzo muy provechoso, pero no siempre es así. La mejor alianza que podemos hacer siempre es la alianza que hagamos con Dios, porque Dios siempre estará de nuestro lado. Leamos por favor Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos del 2 al 4. Entonces
sacó Asa la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo: haya alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí, yo te he enviado plata y oro para que vengas y deshagas la alianza que tienes con Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí. Ojo con eso. Y consintió Ben-Hadad con el rey Asa. El rey Asa, estamos hablando ya en el año 36 de su reinado, al ver que su enemigo del norte, el rey Baasa, ¿no? Solo se reforzaba. Yo diría que parece que él se siente intimidado por lo que estaba haciendo el rey del norte, y el rey Baasa, al ver que probablemente había un peligro de invasión, corre no bajo las alas de Dios, sino buscando el apoyo de un rey que era contrario a los propósitos de Dios. Un rey que era rey de un pueblo pagano. Y todo por el temor, escuchen, el temor de ser invadido. Solo por el temor. Dejó de buscar la protección y el consejo de Dios. Y el punto es el siguiente. Escuchen, va a salir en pantalla. El temor es la causa de las malas decisiones que tomamos muchas veces en nuestras vidas. No deja de impresionarme la enorme cantidad de malas decisiones que podemos tomar en nuestras vidas por causa del temor. Y no solo eso, escuchen bien, y mucho se habla hoy en día de este tema, sino que está comprobado que el miedo, escuchen bien esto, debilita el sistema inmunológico y aumenta las posibilidades de contraer enfermedades. No lo digo yo, lo dicen los especialistas de la salud. Ellos afirman que el sistema inmunológico funciona debidamente, nos protege, cuando funciona debidamente, nos protege de contagios, de infestaciones y de epidemias. Estos aseguran que si bien no existen métodos, escuchen bien esto, exactos de medición, está comprobado que el estrés y el miedo estimulan la producción del cortisol. ¿Qué cosa es el cortisol según ellos, los entendidos? Un esteroide que incrementa el azúcar en la sangre y aniquila, escuchen bien, nuestra respuesta inmune. ¿Qué te parece? ¿Vamos a seguir siendo presas del temor? ¿O vamos a rechazar el temor? Conozco a alguien que puede ayudarte con todo esto. Los salmos o el salmista decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Dios, tú estarás conmigo. ¿Puedes repetirlo? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Dios, estarás conmigo. Y mi último punto es, lo peor no es sentir temor. Hasta Jesús sintió temor. Eso no es lo peor. En realidad, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para enfrentarlo? ¿Qué vamos a hacer para combatir el temor? En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, fue uno de los primeros versículos que yo escuché de boca de mi esposa. Muy interesante. Nunca lo había leído en la Biblia. De hecho, nunca había leído la Biblia, pero uno de los primeros versículos que ella me enseñó en la palabra de Dios es justamente este. Y dice lo siguiente:
en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido, ojo, subrayen eso, no ha sido perfeccionado en el amor. Repetimos porque esto es muy interesante, a veces lo hemos leído muy rápido y no lo analizamos bien para poderlo comprender. Es profundo, dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Quién es el perfecto amor? Dios. Porque el temor lleva en sí castigo, lo sabemos. De donde el que teme, ojo con eso, de donde el que teme, dice, por causa de ese temor, se deduce que todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, ¿qué podemos decir? Perfecciónese en Dios. Acérquese a Dios y el temor se alejará de usted. ¿Lo cree? Yo lo creo. Dígale que tiene al lado, ¿lo crees? Yo lo creo. Es interesante ver qué hizo Asa por causa del temor. Dice que el rey Asa, viéndose seguro y sin guerras, una sola en 35 años, puso, diríamos, yo lo he llamado así, como que en piloto automático su relación con Dios. Es decir, que camine sola. Que camine sola. Sin mayor esfuerzo, comenzó a confiar más en sí mismo que en Dios. Y dejó de buscarle. Por lo menos se deduce que ya no lo hacía como antes. Quizás sospecho que estaría demasiado ocupado, como algunos de ustedes, metido en algunas actividades o muchas actividades. ¿Y qué le pasó? Ojo, ¿qué pasa cuando nos desenfocamos? ¿Qué pasa cuando perdemos el norte que Dios nos pone? ¿Qué pasa cuando dejamos de poner nuestra mirada en Él? Confundió la paz que ofrece el mundo con la paz que ofrece Dios, que solo Dios puede dar. Y aquí quiero establecer algunas diferencias. La paz que ofrece el mundo viene por lo que te da el mundo. Es del mundo. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Entonces la paz del mundo, ¿no?, es la que viene por lo que te da el mundo, que no respeta necesariamente principios ni valores y solo se enfoca en el fin, no en los medios. Y eso lo demuestra la corrupción. ¿Qué busca la corrupción en el final? Paz. ¿Qué me dirá alguien? Pero pastor, ¿qué está hablando? Sí, la corrupción busca paz. ¿Qué clase de paz? El que corrompe o se deja corromper, lo que está buscando es dinero. ¿Y qué está buscando con el dinero? Tener comodidades que de alguna manera lo puedan hacer sentir más en paz que otros que están afligidos por los problemas económicos. Por lo menos esa paz superflua, que en realidad no es paz, simplemente una aparente tranquilidad temporal, momentánea. Eso es la corrupción. La paz de Dios, en cambio, viene no por lo que te da el mundo, sino por lo que te da Él. Y se adhiere a sus principios, se enfoca en sus planes y en sus propósitos. Puedes perder hasta el empleo, mira. Puedes perder hasta el empleo, mira lo que te estoy diciendo, porque no te has sometido a la corrupción. Siguiendo el mismo ejemplo, decidiste no ser parte de este sistema corruptible y decidieron simplemente apartarte de la empresa porque, bueno, eres un hombre de Dios o una mujer de Dios. Pero ¿sabes qué? Perdiste el empleo, pero no perdiste la paz de Dios. Imposible. No tienes empleo, pero tienes paz.
y la confianza de que Dios está en control. No has puesto tu relación con Dios en piloto automático. No la vas a poner. Ahora más que nunca perdiste el empleo. Tienes que buscar a Dios. Tienes que orar. Tienes que buscar su consejo. Tienes que leer la Biblia. Tienes que buscar una comunión íntima con su Espíritu Santo. Sigue buscando su presencia. Sigue buscando su poder. Ahora más que nunca dependes de Él. ¿Hay alguna diferencia? Mucha, ¿no? La paz del mundo es automática y se limita a nuestro entendimiento. Depende de lo que tienes en el momento: salud, dinero, amor. ¿Tienes paz? Sí, una relativa paz. Es automática, viene por lo que tienes. La paz de Dios, en cambio, hay que buscarla y hay que seguirla. Y la Biblia dice, sobre todo, que sobrepasa todo entendimiento. No depende de lo que tienes. No depende si tienes salud o no. No depende si no tienes problemas en tu casa o en tu familia, más ahora con este aislamiento. No depende si tienes empleo, si tienes dinero, si el negocio quizás estuvo cerrado demasiado tiempo y no hay ingresos. No depende de eso. Depende no de lo que tienes, sino de lo que eres. Eso es la paz de Dios. Cuando uno no pierde su identidad. La paz del mundo es temporal, pero la paz de Dios, escúchame bien, es permanente y eterna. ¿Qué más hizo el rey Asa por causa del temor? Buscó la ayuda no de su Dios, sino de un rey pagano, adorador de dioses falsos. Pero esto no fue lo peor. Usó lo santo para honrar lo profano. Dice que sacó los tesoros de la casa de Dios para entregárselas a un rey profano, pagano, sacrílego. Las cosas que vemos en algunas iglesias a veces son tan desproporcionadas, pienso. Desproporcionadas con lo santo, buscando membresía, buscando fama. El otro día, de casualidad, me llegó un video de lo que se denomina el beso de la unción. Dios mío, una cosa pero grotesca, una cosa que no tiene nombre. Un hombre besando a una mujer ahí en la boca y diciendo él que de esa manera le sacaba los demonios. Y sacaba ahí los demonios y escupía y cosas por el estilo que ahora se ven. Ahora se ven y que de alguna manera espantan a la gente que no es creyente y que piensan que las iglesias cristianas, como nosotros, permitimos cosas como esas. Los métodos pueden resultar tan denigrantes que dan vergüenza ajena. E.M. Boone, ¿qué dijo? E.M. Boone dijo, los métodos son el hombre para Dios. Los métodos de Dios son los hombres. Para el hombre, el método es lo principal. Para Dios es el hombre el método. Dios quiere usar al hombre como su método para evangelizar, para cambiar este mundo. Los hombres son, obviamente también las mujeres, estoy generalizando, son el método de Dios. Pero, como repito, estas personas que hacen esto, que yo llamo payasadas, que no vienen de Dios, quizás no tengan del todo la culpa. ¿Saben quiénes tienen la culpa? Las congregaciones que aceptan esas cosas. ¿Por qué? Por la falta de discernimiento. ¿Y por qué no se tiene discernimiento? Por la falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La Biblia llama a este tipo de personas o congregaciones niños fluctuantes, niños inmaduros fáciles de manipular. Es indudable que el rey Asa abandonó prácticamente toda comunión con Dios, perdió de vista sus propósitos, sus planes para imponer su propia agenda.
Él quería imponer su propia agenda y se desenfocó del camino. Eso fue. No es difícil deducir por qué hizo esto. Todas estas cosas sucedieron porque él confió primero en sí mismo antes que en Dios. En sus logros antes que confiar en quien se los dio. Acompáñenme por favor a 2 de Crónicas 16 del 7 al 14. 2 de Crónicas 16 del 7 al 14. Dice lo siguiente: en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, ¿por qué te apoyaste? ¿O por qué te apoyaste? Dice Jehová: Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente, y esto es el versículo que me hizo poner el título, locamente has hecho en esto. Locamente has hecho en esto. Porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti, le dijo Dios a través del profeta al rey Asa. Entonces dice, miren la reacción del rey Asa. Hay que subrayar eso. Se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel porque se encolerizó grandemente a causa de esto. Y oprimió a Asa, ojo, en aquel tiempo a algunos del pueblo inclusive. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás enojado por lo que estás escuchando en esta mañana? Quizás como el rey Asa. ¿Deseas también encarcelar injustamente la palabra de Dios dentro de tu corazón y no dejar que fluya? ¿Vas a decidir ser tú tu principal verdugo? ¿O vas a dejar que Dios te haga libre? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si elijos libertares, seréis verdaderamente libres. Elige someterte a Dios de una vez, nuevamente elige confiar en Él. Repito, es una locura no confiar en Dios. Se lo dijo el profeta a Asa. Es una locura confiar en cualquier otra cosa en este momento en donde mandatarios, presidentes, reyes, millonarios, ricos, todo el mundo, pobres, todo el mundo no sabe qué hacer exactamente. No hay planes a largo plazo. No se sabe qué hacer con lo que hasta ahora se denomina una pandemia que todavía sigue fuera de control. Es una locura no confiar en Dios. Termino con estos dos versículos. Versículos 12 y 13. Vamos a ir hasta el 14. Dice: en el año 39 de su reinado, Asa enfermó, fíjense esto, gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Repito, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos y murió. La Biblia lo dice de manera piadosa. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado, es decir, 35 años prácticamente en paz. A partir del 36 comenzaron los problemas. Más o menos unos 4 o 5 años, él muere. Luego de haber recibido la exhortación de parte de Dios y haber hecho caso omiso a ella. Escuchen. Dice,
y lo sepultaron, versículo 14, en los sepulcros que él había hecho para sí en la ciudad de David, y lo pusieron en un ataúd, el cual llenaron de perfumes y diversas especias aromáticas preparadas por expertos perfumistas, e hicieron un gran fuego en su honor. Wow. Quiero terminar diciendo tres cosas finales que aprendemos de estos versículos que acabamos de leer, estos últimos 3 versículos que acabamos de leer. Número 1, esto va a salir en pantalla. El rey Asa no solo estaba enfermo gravemente de los pies, quizás no era la peor enfermedad. El rey Asa estaba en una relación agónica con Dios, casi nula. Y simplemente, escuchen, porque este es el primer principio, simplemente por no atender de manera oportuna la exhortación, simplemente por eso, y dejó que su corazón se endureciese. Número 1. Dejó que su corazón se endureciese. No atendió oportunamente la exhortación del profeta. Número 2. Si tienes una enfermedad, quizás algunos de los que están viéndome ya les hayan diagnosticado COVID-19 o cualquier otra cosa, no es una casualidad de que estés viéndome, estés escuchando esta palabra, es para ti. Si tienes una enfermedad, y yo quisiera recalcar el versículo 12, porque es muy interesante lo que dice. Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad, repito, y en su enfermedad, vuelvo a repetirlo, no buscó a Jehová. Voy al punto 2. Si tienes una enfermedad, busca a Dios antes, durante y después de la misma. ¿Qué me está diciendo? Es lo que dice la Biblia. Dice que Asa, teniendo una enfermedad, ¿no?, muy grave, en su enfermedad no buscó, o sea, Dios le estaba dando la oportunidad no solo de antes, sino que durante su enfermedad le busque. No lo hizo. Repito, porque esto es importante hoy más que nunca. Si tienes una enfermedad, antes de acudir a los médicos, ora. Busca a Dios. Mientras tengas el tiempo, obviamente. De repente tienes una cuestión súbita y tienes que ir de emergencia, pero busca a Dios. Busca a Dios. Que Dios sea tu prioridad. Que Mateo 6:33 sea tu prioridad. Buscad primeramente el reino de Dios. Busca a Dios. Lo segundo, durante la enfermedad, ya en el proceso, sigue buscando a Dios. Dentro de tus posibilidades, obviamente. ¿Y por qué digo que sigas buscando a Dios? Porque Dios puede interrumpir tu proceso. Y puede ocurrir, porque Dios es un Dios de imposibles, de milagros, puede ocurrir un milagro ahí, en ese momento. Interrumpe tu proceso, porque te vio fiel. Durante el proceso, busca a Dios. Y por último, cuando ya fuiste sanado, no dejes de hacerlo. Al contrario, después de tu enfermedad, sigue aún buscando mucho más a Dios. No te vayas a olvidar que Él te sanó. ¿Sabes por qué? Porque si te olvidas que Él te sanó, probablemente, quizás no te guste lo que te voy a decir, pero es bíblico, probablemente te venga algo peor. Antes, durante y después. ¿Cuántos dicen amén? Y lo último, ahora sí lo último, se los prometo, ¿no? El punto 3 es que dice que tuvo un lindo entierro. Perfumes, especias, hermoso. Él lo había preparado. ¿Cuánta gente se prepara para su entierro, no?
se preocupan más de su entierro, de su sepultura, que de su vida, de ordenar su casa, de ordenar su vida. Escuchen, ¿de qué sirve? Punto 3. Un buen entierro si no has tenido un buen final. ¿De qué? Pablo decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Hay que acabar la carrera, pero no de cualquier manera. Hechos capítulo 20, versículo 24, el mismo apóstol dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, decía el apóstol Pablo, pero con gozo. Así hay que acabar la carrera, con gozo. No solamente la carrera personal, sino también la carrera ministerial. Porque termina diciendo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Vamos a orar. Aquellos que quieran hoy entregarle su vida a Cristo, inclinen su rostro, repitan conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por este hermoso tiempo, por tu palabra. Hoy, Señor, quiero arrepentido entregarte mi vida, abrirte la puerta de mi corazón, reconocerte como mi Señor y mi Salvador. Gracias, porque a partir de hoy, yo creo que tú has resucitado a los muertos para darme vida nueva, vida abundante, vida plena y vida eterna. Te seguiré y te serviré. En el nombre de Jesús he orado. Amén. Y amén. Padre, oro por tus hijos, por aquellos que están viendo, Señor, por aquellos que están oyendo este mensaje, Padre, para que tu protección y tu provisión, que toda la gracia, que toda la potencia, que toda la misericordia del cielo descienda sobre estos hogares, en el nombre de Jesús. Aun si alguno de ellos estuviera enfermo, Señor, Padre, que depositando su confianza en ti, Señor, sea sano ahora, en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, Señor, que enviaste tu palabra y nos sanaste y nos libraste de nuestra ruina. Tu palabra enseña que alabemos tus misericordias y tus maravillas para con los hijos de los hombres. Tu palabra dice, Señor, que te ofrezcamos sacrificio de alabanza y que publiquemos tus obras con júbilo. Y eso lo hacemos en esta hora, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Que Dios los bendiga, amados. Hola, ¿estás listo para ver nuestros anuncios? Acompáñame. Si deseas recibir nuestros anuncios en tu celular, es súper fácil. Paso número 1. Agrega este número que está en pantalla como César el Sembrador. Paso número 2. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. Y listo. ¿Cómo puedo ver el servicio online? Búscanos en YouTube y en Facebook como César el Sembrador. Ahí encontrarás el estreno del servicio dominical. Atención, este anuncio es solo para adolescentes. Si tienes 12 y 13 años, la Célula Junior te espera todos los domingos por las tardes a través de la aplicación Meet. Células de crecimiento. La iglesia no para y las células tampoco. Todas las células se están realizando de manera virtual. Si todavía no participas en una, escríbenos al interno para ayudarte. Gracias por ver nuestro servicio online. Dios te bendiga.